Hay historias que todo el mundo conoce, y la de Judas Iscariote es una de ellas. El apóstol que por 30 míseras monedas de plata entregó a Jesús con un beso. Su nombre, es que se ha convertido en sinónimo de traición. Es sin duda el traidor por excelencia. Pero, ¿y si todo eso que damos por sentado no fuera la historia completa? Esta pregunta, la verdad, es que lo cambia todo. ¿Cabe la posibilidad de que uno de los relatos que ha definido nuestra cultura durante 2000 años se base en un malentendido? O peor, en una historia que fue silenciada a propósito? Aquí tenemos el choque de trenes. Por un lado, la versión que nos sabemos de memoria, Judas el traidor, el codicioso, el malvado. Y por otro, una versión totalmente opuesta, una que viene de un texto que estuvo perdido siglos y que nos pinta a Judas como el héroe, el discípulo más fiel, el único que de verdad entendió a Jesús y que cumplió una orden directa suya. A ver, esta idea tan rompedora no sale de la nada, claro. Proviene de un objeto real, un manuscrito de papiro, frágil y antiquísimo, que sobrevivió de milagro para poder contar su versión de los hechos. Y es que la historia de este texto es una auténtica película. La primera vez que oímos hablar de él es en el año 180, cuando un obispo lo denuncia como una herejía. La copia que conservamos escribió sobre el año 300, y a partir de ahí se le pierde la pista. Desaparece durante siglos, hasta que en 1978 se encuentran en una cueva en Egipto. Y ni siquiera entonces acaba la cosa. Pasó décadas dando tumbos por el mercado negro de antigüedades, casi destruido, hasta que por fin fue rescatado, restaurado y en 2006 publicado para todo el mundo. Pensemos un segundo en esta cifra. 1700 años. Es alucinante. Este documento estuvo oculto, sobreviviendo a todo, al tiempo, a las guerras, al olvido, esperando para contar su historia. Es, sin exagerar, uno de los hallazgos de textos antiguos más importantes del último siglo. Claro, ante un descubrimiento así, la primera pregunta es obvia. ¿Es de verdad o es falso? Pues para confirmarlo se desplegó todo un arsenal de técnicas científicas. La datación por carbono 14 confirmó que el papiro era de la época correcta. El análisis de la tinta demostró que era una fórmula que se usaba en el Antiguo Egipto. Y hasta el estilo de la escritura, la paleografía, encajaba a la perfección. La conclusión de los científicos fue rotunda. El manuscrito es auténtico. Vale, ya sabemos que el documento es real y de dónde viene. Ahora toca lo bueno, lo importante, abrir sus páginas y ver qué es lo que cuenta, porque esto es lo que de verdad pone patas arriba la historia que conocíamos. La primera frase ya es toda una declaración de intenciones. Empieza diciendo que es el relato secreto. O sea, no es un sermón para las masas, sino una conversación privada, íntima, entre Jesús y, de todos los discípulos posibles, justo Judas Iscariote. Esto ya nos dice que estamos ante algo muy, muy diferente. A diferencia de los otros evangelios, donde los discípulos a menudo no entienden bien a Jesús, aquí es al revés. Judas es el único que pilla de qué va todo, el único que comprende su verdadera naturaleza. De hecho, el texto cuenta que Jesús se ríe de las oraciones de los otros apóstoles, como si fueran infantiles. Pero cuando habla con Judas, ahí el tono cambia por completo. Jesús sabe que Judas sí entiende. Y aquí llega la bomba, la frase que lo dinamita todo. Jesús le dice a Judas, en secreto, que su destino es más grande que el de todos los demás. ¿Y cómo lo logrará? Pues haciendo un sacrificio muy particular. Sacrificarás al hombre que me reviste. O sea, su cuerpo físico. Las implicaciones de esto son brutales. Significan que la traición no fue tal, sino una misión. Una tarea horrible, desde luego, pero una que le encargó el propio Jesús. Y solo el discípulo más fuerte y leal podría llevarla a cabo. Al sacrificar el cuerpo de Jesús, Judas no lo estaría condenando, sino todo lo contrario, estaría liberando su espíritu divino. Es darle la vuelta por completo a su papel en la historia. Claro, para que esta idea tan radical tenga algo de sentido, tenemos que entender de dónde sale. No es una ocurrencia. Este texto nació dentro de una corriente de pensamiento del cristianismo primitivo que hoy conocemos como gnosticismo. La palabra clave aquí es gnosis. Viene del griego y significa conocimiento. Para los gnósticos, la salvación no llegaba a través de la fe o de las buenas obras, sino a través de un conocimiento secreto, una revelación sobre cómo funciona de verdad el universo, quién es Dios y, sobre todo, qué somos nosotros en el fondo. La lógica gnóstica, para entenderla, es más o menos así. Primero, el mundo material el que tocamos y nuestro cuerpo con él es en realidad una especie de cárcel, creada por un Dios menor, imperfecto. Segundo, dentro de algunos de nosotros hay una chispa divina, un trocito del Dios verdadero que está atrapada. Y tercero, la muerte no es el final, sino la liberación de esa chispa. Si lo vemos desde ahí, el acto de Judas ya no es una traición, es como darle a Jesús la llave de su propia celda para que pueda escapar.
Bien, entonces, ¿qué hacemos con un texto así hoy en día? ¿Dónde lo colocamos? Porque, como es lógico, su redescubrimiento ha generado un debate intensísimo. Lo primero, y esto hay que dejarlo clarísimo, es que nadie está proponiendo añadir este evangelio a la Biblia. De hecho, la Iglesia primitiva ya lo rechazó de plano en su momento, pero su valor como documento histórico, eso es otra cosa, es incalculable. Nos abre una ventana directa a lo que creían y pensaban algunos de los primeros cristianos. Los expertos suelen verlo desde dos prismas. Desde el punto de vista histórico, es una joya. Demuestra que el cristianismo en sus inicios no era un bloque único, sino un hervidero de ideas, de debates y de visiones que competían entre sí. Teológicamente, se reconoce como lo que es, un texto que representa una visión del mundo, la gnóstica, que es radicalmente distinta de la que acabó convirtiéndose en la corriente principal del cristianismo. El Evangelio de Judas no reescribe los hechos que pasaron, pero sí que transforma por completo cómo los entendemos. Nos obliga a recordar que la historia nunca es una sola voz, sino un coro de muchas, y que algunas de esas voces fueron silenciadas. Y al final nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Qué otras versiones de la historia seguirán por ahí, ocultas, esperando a ser encontradas para cambiar no lo que pasó, sino lo que creemos que pasó?